8:06 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Y bueno, vamos a tener una agenda bastante recargada porque además hay una nueva encuesta que efectivamente ha suscitado el máximo interés y una serie de comentarios con respecto a la carrera presidencial. Y estamos ahora con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que también tiene esta tarea, pues en fin, de explicarnos esta declaración del estado de emergencia en Madre de Dios por contaminación de mercurio. Muy buenos días, ministro, gracias por ¿Cómo estar estás, con Raúl? Muy nosotros. buenos días. Hola, Fernando, Patricia, buenos días. Bueno, evidentemente la noticia es muy positiva, pero la pregunta elemental es: ¿por qué ahora? ¿Por qué no fue antes? ¿Qué cosa hace que en realidad en 10 años nos hemos pasado quejando de que había esa barbaridad contra la naturaleza en Madre de Dios, y sin embargo pues nunca se pudo hacer demasiado? O se equivocó el camino, o simplemente hubo desidia, o finalmente se han movido también muy poderosos intereses. Sí, Raúl, antes de contestar directamente la pregunta, quizás vale la pena hacer un comentario dada la reacción de algunos gremios en Madre de Dios en relación a esta medida que declara la emergencia. Cuando uno declara la emergencia, esto es como cuando tú le dices a una persona: señor, está usted enfermo y vamos a hacer un tratamiento. La primera reacción, cuando además esto va a tomar algo de tiempo, es de molestia, ¿no? Hace poco Gonzalo Portocarrero escribía un artículo personal en el diario El Comercio en relación a una situación parecida, a una enfermedad, un mal personal. Pero luego uno entiende que efectivamente uno tiene que adoptar acciones para recuperar esa salud. Y eso es lo que estamos intentando hacer, y yo estoy seguro que los gremios de Madre de Dios entenderán la importancia que tiene esta medida, porque al final lo que está de por medio es la gente. ¿Por qué ahora? Porque, como ya lo había dicho en más de una oportunidad, Raúl, cuando tú tienes una fuente de contaminación que te está causando un problema, en este caso específico la salud, la primera tarea es cortar la fuente. Esto es como cuando alguien te dice: Madre de Dios, voy a lanzar una campaña de reforestación en buena hora. Pero si lanzas la campaña sin cortar la fuente, ¿para qué reforestas si te van a volver a talar? Esa es un poco la forma. Y en relación al mercurio, todas las acciones que la política de control de la minería ilegal y de la formalización han tenido como resultado es que, en primer lugar, hemos bajado en 60% el uso del mercurio y hemos llevado las importaciones de mercurio a nivel nacional a cero. Es decir, hemos logrado reducir ya la fuente de contaminación, por lo cuanto ahora se puede dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es: tenemos evidencias, como decías tú, de problemas de contaminación de personas por mercurio, hechas el 2009 por Cáritas, el 2012 me parece por Carnegie Institute, el 2013 por la Universidad de Yale, el 2014-2015 por la Universidad de Duke, confirmadas por el Ministerio de Salud, y el 2016 por Sanipes. Por lo tanto, adoptemos medidas destinadas a revertir esta situación de contaminación. El problema, además, Raúl, como ocurre lamentablemente siempre, es que los más contaminados son los más pobres, es la población más vulnerable. La estadística muestra que la contaminación, que además son muestras de cabello, muestras de pelo, las que se hacen para ver la presencia de mercurio, muestran los más altos niveles en comunidades nativas. La comunidad nativa de Diamante, la comunidad nativa de Tres Islas, entre otras. ¿Por qué? Porque justamente son ellos, las comunidades, las que por tradición amazónica y cultura consumen más del 70% en su dieta de pescado. Y es el pescado el que por cadena trófica te está llevando este mercurio, que es bioacumulable. Entonces, de hecho, al Estado le corresponde en especial proteger la salud de las personas. Pero déjame terminar esta respuesta, Raúl, con una precisión también. No se trata que esta declaratoria de emergencia intente generar alarma. No es un Chernobyl. Dejémoslo en claro. Es una declaratoria de emergencia orientada a corregir un problema de salud de las personas por contaminación por mercurio, pero ello, por ejemplo, no se replica en suelo. No hay un problema de contaminación de suelo de aquellos que están dedicándose a la fruticultura, los vendedores de papaya u otros frutos, o a los castañeros. En el caso de la actividad turística, ya los albergues turísticos hace mucho tiempo compran solo pescado de piscigranja, entonces ellos ya saben y tienen una conducta que protege a los usuarios. Esto está vinculado fundamentalmente a la contaminación que se produce por consumo de pescado, en especial en comunidades, y que está llevando a altos índices de presencia de mercurio en cuerpo,
cuerpo, que está en muchos casos 3, 4, 5 veces por encima del estándar permitido, y que de acuerdo a un estudio de la UNAMAT, Universidad Nacional de Madre de Dios, hay casos de personas que muestran ya incluso déficit intelectual, claro, individuos individualizados, porque tienen 5 o 6 veces por encima del mercurio que puede recibir el cuerpo. Las acciones que se han venido realizando, ¿cuán efectivas han sido? Porque lo que nos da usted es exactamente el diagnóstico que ya tenemos y que ya sabemos, que hay una situación intolerable. Pero lo que interesa saber es qué políticas son las que se trazan o han tenido más o menos efecto en todo este tiempo. No me refiero solamente a estos años, sino en general. Uno tiene la impresión de que Madre de Dios en realidad ha sido abandonada a la suerte de Dios, precisamente, ¿no? Y entonces se pregunta hasta dónde llega el Estado peruano. Pregunta que es pues clásica en nuestra historia. ¿Hasta dónde llega el Perú verdadero? Es un gran problema. Y Madre de Dios es el ejemplo más dramático, más trágico, y sobre todo en un tiempo contemporáneo, es decir, porque tenemos mucho más facilidades, ha habido dinero, tenemos capacidad de movilización y de intervención, etcétera. Así es. Mira, Raúl, desde una perspectiva moderna, ya que lo mencionaste, efectivamente Madre de Dios es la peor expresión de lo moderno. En realidad también es expresión de la codicia, ¿no? Esta búsqueda de oro es una expresión de la codicia, de satisfacer necesidades, no con una mirada de largo plazo, sino con una mirada inmediata. Por eso Madre de Dios es la segunda región con menos pobreza monetaria del país, pero es la segunda región con más necesidades básicas insatisfechas. Es decir, no cubren lo básico y con más limitaciones para el desarrollo humano y el desarrollo social. Dicho en otros términos, hay dinero en el bolsillo, pero no hay una mirada para el futuro. Ese es el saqueo, ¿no? Así es. Tengo el recurso, Perú está poblado de saqueo. El recurso muy a la mano. Entonces, hay dos políticas. La política primera es la política vinculada a la minería ilegal, a la cual no me quiero referir ahora porque más está vinculado a las personas, pero que ha tenido por objeto controlar a estos mineros, creo que con bastante éxito, pero no absoluto resultado, seamos sinceros. El éxito se muestra en el hecho que la tasa de la deforestación causada por esta actividad la hemos reducido en 50%, el uso de mercurio, no ha crecido la actividad en la medida que hubiera crecido si es que nos hubiéramos relajado, y creo que eso es correcto. Ahora viene la salud de las personas, pero efectivamente la actividad o el gran dilema en el cual estamos trabajando es fuentes de desarrollo alternativos a la población. Y cuando pensamos en fuentes de desarrollo alternativo, somos conscientes que en primer lugar no hay ninguna actividad que te compita por valor monetario al oro. Eso es una realidad. Pero por otro lado, la gente tiene que saber que no se trata del valor monetario del oro hoy, sino el valor que tiene la vida a largo plazo y la de sus hijos. Por lo tanto, sistemas vinculados al manejo sostenible del bosque, a sus servicios ecosistémicos, al turismo, a la biodiversidad, son las apuestas que nosotros como Ministerio del Ambiente y como gobierno peruano estamos haciendo. Esto no se logra en un plazo corto, esto se logra en una mirada de largo plazo que es compleja. Entonces son distintos los frentes, pero no podemos dejar de atender ninguno, como en este caso específico la salud. ¿Qué hacemos con las declaraciones del gobernador regional, el señor Otsuka, quien ha señalado que no solo es exagerada la medida, que malogra otras actividades y que además beneficia, y me parece una acusación bastante extraña, beneficia a las ONGs cuyo origen es justamente los países que han contaminado la selva peruana? A ver, ¿nos puede ayudar a entender estas declaraciones? Lo ha responsabilizado además directamente usted de querer hacer negocio con esta declaratoria de emergencia. Sí, y es una pena, ¿no? Porque uno adopta estas decisiones que son del gobierno peruano, además más sustentadas en una política de salud, con una lógica de beneficiar a la población y no en una lógica de estar peleándome como ministro o como un gobernador por más discrepancias que podamos tener. Pero yo creo, Patricia, que ahí lo que debe quedar claro es que el gobernador cumple una función de autoridad y como autoridad se debe a su pueblo y como autoridad tiene que darle opciones de sostenibilidad y de salud a su pueblo. Yo creo, Patricia, ya que la pregunta es ¿y qué hacemos con el gobernador? Es que el inicio de los servicios que va a proveer el Estado con el fin justamente de atender esta emergencia llevarán a que el ciudadano sea el que los demande, aunque el gobernador se oponga. Estamos en conexión con la partida de la selección peruana, estamos con Milena Merino, desde el aeropuerto. Milena, muy buenos días. Milena, adelante. Parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, disculpas. No hay problema. Entonces yo creo que
Ahí está saliendo pasando Gareca. Ricardo Gareca, técnico de la selección nacional. Profesor, un saludo a la cámara, por favor. Por este lado ya vamos saliendo a todo el cuerpo completo, ¿no? A todo el cuerpo, el comando técnico, el cuerpo médico y los jugadores. Por ahí el primero en salir es Alberto Rodríguez, ¿no? Quien encabeza el lista. Alberto, un saludo a la cámara de RPP. Vemos a Diego Peña, a Ramos. Diego, ¿cómo estás? Alfa Geme, Hover. Hemos pasado también a Benavente. Cristian, un saludo a la cámara, por favor. Vemos pasar por ahí también a Ruiz Díaz, a Polo, a Silva, a Cueva. Cueva, un saludo a la cámara, por favor, de RPP. Ahí está, se van bastante contentos, como podemos ver los jugadores con mucho ánimo. Cristian, unas palabras nada más, Cristian. ¿Cómo te vas cuando salimos del toque? Sí. Cuidado con la maleta, cuidado con la maleta. Mucha ilusión, Cristian, ¿no? Con ese viaje. Sí, la verdad que sí. Contento de... Muy bien, continuamos, ministro. Bueno, entonces lo que señalaba en respuesta a lo que planteaba Patricia es que al final es la provisión de servicios la que llegará al ciudadano, porque esta declaratoria de emergencia, que es fundamentalmente de salud, va a llevar, por ejemplo, a que se instalen 3 hospitales de campaña, en Salvación, que es por Bocamanu, en Puerto Maldonado y en Iñapari, que son fundamentalmente toda la secuencia de la cuenca de Madre de Dios y del Tambopata, además el Hospital Perú, porque el presidente, una cosa que ha planteado que me parece valiosa es, hemos tenido un gran gesto de solidaridad con Ecuador, ahora internalicemos los gestos de solidaridad con la gente que la necesita en el Perú, porque de eso se trata, que tal como podemos atender a un país vecino que realmente la pasó mal con el terremoto en Manta hace pocas semanas, también llevemos estos servicios a la gente que puede estar con problemas de contaminación. Incluso no es Madre de Dios la única región que tiene un problema de esta naturaleza. Está comprobado que en Serjali, comunidades nativas, están sufriendo un problema de mercurio y ahí no hay una minería activa, podría ser una minería antigua que está generando estos resultados a largo plazo, sobre los cuales también se va a atender y eventualmente declarar una emergencia. Entonces, yo creo que se va a revertir esta negativa del gobernador de Madre de Dios cuando la gente empiece a descubrir los beneficios que tiene, que se te provean de servicios de salud, de alimentación segura, de programas sociales y de todo aquello que está en el plan de acción alrededor de esta declaratoria de emergencia. Ojalá que sea como usted lo dice, pero por lo pronto lo que haya es una polémica con él sobre varios puntos. Primer punto, él plantea que se deje libre lo que llama un corredor minero. Explíquenos, por favor, en qué consiste esto. Y el otro tema, que es más general, viene de la frase formulada por un dirigente político: hay dragas y dragas. Como diciendo que algunas dragas deben ser destruidas, como se viene haciendo, pero otras dragas pequeñas, de uso artesanal, pueden ser usadas sin que eso produzca un daño ecológico. A ver, sobre lo primero, ustedes deben recordar, y probablemente tú, Raúl, que el año 2010, cuando era ministro Antonio Bobrac, él identificó en Madre de Dios, que ya sufría los problemas de este tipo de minería, una zona donde no se debía hacer minería. Es decir, estableció las zonas de exclusión, lo que fue confirmado luego en este gobierno, porque en sus momentos él dictó un decreto de urgencia, el gobierno dictó un decreto de urgencia, nosotros convalidamos eso a través de un decreto legislativo, es decir, en qué zonas de Madre de Dios no se podía hacer minería. Lo que llevó de inmediato a la interpretación que en lo que no estaba identificado sí se podía hacer. Y bueno, eventualmente sí, no lo estábamos prohibiendo, pero no es que se identificó un corredor minero para hagan minería como quieran. Lo que se estaba diciendo es: acá no se puede, y acá bajo condiciones, las condiciones normales de una actividad minera. Ese corredor minero que está entre el Madre de Dios y la interoceánica, tiene 500 millones de hectáreas, no kilómetros cuadrados, hectáreas, ¿no? 500 millones. Así es muy grande, viene desde Mazuco, desde Cusco, desde Bocamanu hasta Iñapari. Y el nivel de deforestación actual causado en especial en Huepetue y en Huacamayo es proporcionalmente es muy bajo, es el 1%, pero no se trata por ello que permitamos la incorporación de artefactos que te van a llevar a un nivel de destrucción que, si los dejamos libres, te van a tomar el total. Entonces, ese corredor minero no es un corredor que te autoriza a hacer lo que quiero. Es una zona en donde, si bien es cierto, no hay una limitación para hacer minería, es una minería bajo condiciones. Y en relación al famoso tema de las dragas son un artefacto. Se utilizan en muchas actividades económicas como un medio para un fin distinto. Dragas
Salaberry, por ejemplo, el puerto Salaberry, para que entren embarcaciones de mayor calado. Dragas una zona para desarrollar una actividad productiva determinada. Y hay dos tipos de draga: la draga de cuchara, que es la que te saca el fondo, o la draga de succión, que lo que te hace es te absorbe arena con agua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas dragas te generan 3 efectos en un río amazónico. El primero es que te alteran el fondo, te generan un hueco en el fondo con un nivel de afectación a los peces, que son peces de fondo. Te levantan sedimentos y estos sedimentos se mueven en el río. Pero adicionalmente en la minería, estas dragas lo que hacen es te sacan la tierra y de inmediato hay una separación de lo que se llaman gruesos de lo que es el material de menor tamaño, que es el que entra a una zaranda, pero el grueso vuelve, se tira como desmonte. Ese desmonte se va acumulando y te va generando alteración en el curso de las aguas. Por eso es que las dragas en ríos amazónicos, para una actividad como la minería, que ya no es un medio, es un fin en sí mismo para estar haciendo minería, donde además usan mercurio en la parte alta de la draga, debe estar prohibido. Por eso es que la política es: no permitamos este tipo de artefactos, no entremos al juego de si 200 caballos o 300 caballos, porque está claramente demostrado que son las dragas las que te están generando un mayor nivel de afectación. Otra cosa que se ha sostenido contra lo que usted propone, y ha sido explícitamente sostenido anoche por el geólogo Rafael Belaunde, es que hay una manera de usar mercurio sin que esto haga daño a las aguas de los ríos. Sostiene con unos circuitos cerrados. ¿Esto es viable? ¿Esto es real? Así es. Esa es una tecnología que se utiliza en el mercurio. Cuando vas a usar mercurio, se llama la retorta. ¿Cuál es el gran problema del mercurio, Fernando? Que la amalgama, que es una combinación de mercurio con el oro, para luego dejar el oro tienes que evaporar el mercurio. Y habitualmente lo que se hace, lo que se llama refogado, es que sopletean esa amalgama, el mercurio se evapora, se condensa y vuelve en forma de mercurio orgánico o metilmercurio, que es muy dañino. Entonces lo que se plantea es un mecanismo llamado la retorta, que es un mecanismo de evaporación cerrada, para que condense y vaya como que a otro recipiente cerrado y además no se aspire, porque la aspiración del mercurio es lo que más daño causa. Lo utilizan algunos. Algunos no, porque dicen que la retorta, al ser cerrado, te genera un nivel de coloración del oro que no se vuelve tan atractivo para el mercado, para el que le compra. Entonces prefieren hacerlo abierto. Ahí hay una cuestión de lógica cultural, comercial, que debe ser erradicada. Pero incluso hay una alternativa que no usa mercurio, que se llama la gravimetría, que es un centrifugado, que por rapidez de la fuerza centrífuga lo que hace es separa la arena del metal oro, que es el que se busca. En esta declaratoria de emergencia, lo que justamente Energía y Minas está obligado a hacer es llevar instalaciones o introducir prácticas de gravimetría que sigan permitiéndonos reducir el mercurio que hoy día se utiliza. Entonces, como ves, Fernando, es integral, pero a su vez nuevamente lo señalo y se lo digo a toda la población de Madre de Dios, es por las personas y no debe generar alarma. También hay que reconocer una cosa, que el nombre emergencia es terrible, ¿no? Declaratoria de emergencia por... Lamentablemente es la manera como la práctica legal nos obliga a llamar a las cosas. En el Perú, si tú quieres que ingrese de defensa civil para toda la logística, solo lo haces bajo una declaratoria de emergencia. En este caso es emergencia. Es emergencia, sí, pero para no generar alarma, que creo que es importante que otras actividades sepan que no es que ya en Madre de Dios hay una bomba atómica, que no. Hay una necesidad de cubrir una atención a salud de las personas con mercurio, pescado, llevar pescado seguro, corregir la contaminación en los ríos, en especial de recursos hidrobiológicos, para darle una visión de futuro a la gente. Una última cuestión, ministro. ¿Cuánto se ha avanzado en una conciencia medioambiental en el país durante todos estos tiempos en los que las emergencias han sido crecientes? Diera la impresión que tampoco en este debate electoral, en la presentación de propuestas, se llegue más lejos que unas promesas vagas, ¿no? En otras palabras, ¿cuánto hemos avanzado en conciencia medioambiental en el país? Que esto es una tarea educativa, y es una tarea social, y es una tarea informativa. Mucho, y lo muestra la estadística, y a su vez poco, y claro, esto es una contradicción. ¿A qué me refiero cuando digo poco? Yo creo que la gente es muy consciente que hay obligaciones, exigencias, actitudes y conductas ambientales que uno tiene que asumir,
Pero la informalidad, y nosotros tenemos lamentablemente una alta cultura de informalidad, nos hace suponer muchas veces en el país que eso puede esperar. Esa es gran parte del problema. Aquella persona que por informalidad no cuida su auto y hace taxi emitiendo humos, o aquella persona que se dedica al oro, o que va por las calles como en Iquitos tocando la bocina de su mototaxi y generar una contaminación auditiva. Es como, soy pobre, no me exijas ahora más cosas, ya en el futuro lo haré. Eso es algo que tenemos que revertir, porque la formalización no solamente es dar un título, la formalización es asumir conductas como ciudadano en una sociedad integrada. Pero hay algo que estaba olvidando comunicarles y que es una primicia. Hoy día, a las 3 de la tarde, en el Ministerio del Ambiente, vamos a darle una exposición a Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular. Han ofrecido estar el señor Klimper con el señor Ramírez de Fuerza Popular, han ofrecido estar el señor Vizcarra, el señor Ipenza por Peruanos por el Cambio. Creo que va a ser un objetivo debate sobre temas como ordenamiento territorial, como minería ilegal, como radiografía de la situación, conservación, para que tengan la información de lo hecho y los retos que asume sea quien gane para el futuro, que es la manera que creo como se debe actuar, porque hay que intentar continuar en unas políticas en lógica de Estado, más aún en materia ambiental, que tiene una mirada de largo plazo, y más aún en un contexto como el actual, en donde la demanda es grande, la demanda de la mirada de largo plazo. Y una cosa más, y sé que estamos cortos de tiempo. El sábado va a estar en el Perú Paul Polman. Paul Polman es el CEO global de Unilever. Es como que la gran figura de lo que es responsabilidad corporativa para mirar el nuevo escenario climático de economías decarbonizadas, hablando con el sector privado peruano del liderazgo que tienen que asumir para justamente ayudar con el Estado, con la sociedad civil, a conducir esa nueva mirada de desarrollo. Entonces, esa generación de conciencia tiene también este tipo de acciones que son fundamentales para que la rueda siga girando hacia el lugar correcto. Bueno, pues muchas gracias, ministro. Muchas gracias a los tres. Gracias. 8:27 minutos de la mañana, una pausa.